Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy tengo una compañía muy especial. Es una amiga que conocí hace unos cuantos meses atrás en un curso que compartimos juntas. Es una artista plástica, se llama Rosemary Glaser. Ella nació en Lima, Perú, en el 69. Es artista visual, docente e investigadora. Actualmente vive entre Bogotá y New York. La obra de Rosemary es conocida por el uso de materiales inusuales que le dan tridimensionalidad y textura a sus dibujos, con la intención de conectar al espectador con su obra a través de la fisicalidad. Rosemary Glaser utiliza materiales inusuales como pelo humano, látex, silicona y papeles semitransparentes que dan la sensación de piel. El delicado trazo manual característico de su obra está presente tanto en sus dibujos como en sus obras gráficas y fotográficas. Texturas que cubren al tiempo, que resaltan sus trazos tridimensionalmente y que ella emplea para acercar la obra al espacio del espectador. Rosemary es una apasionada por la complejidad de las relaciones humanas y este interés se ve reflejado en su último proyecto, Medusa acompaña a Perseo. Glaser extrapola la sociedad actual con el mito de la medusa, ilustra luchas eróticas entre mitad acuáticos y mitad humanas, con los que busca resignificar los roles en las relaciones de pareja. La invité a Rosemary principalmente porque como artista judía quiero tener la presencia del arte judío, que es tan importante también para nuestra tradición, y hay tantos artistas espectaculares que me gustaría compartir con ellos aquí en el canal. Así que bienvenida, Rosemary, la primera que está abriendo este ciclo de charlas dedicadas al arte. Estoy muy contenta de tenerte acá. Contanos cómo vas a introducirnos a tu maravillosa obra. Muchas gracias, Denise. Pues le agradezco que me hayas invitado a tu plataforma y además agradezco a las personas que pertenecen a los que te siguen, porque de esta manera enriquece la cultura a nivel mundial y además enseñamos y aprendemos muchas cosas. Sobre todo que en esta época tan interesante salir y acercarse a museos y galerías ha sido tan reducido, entonces por lo menos de esta manera podemos conocer gente a través de su trabajo y también otros espacios. En pantalla tenemos una obra de la serie Poder Patógeno. Perdóname, todavía no estás compartiendo la pantalla, ¿eh? Ahí está, No, ¿no? No, a ver, está en la tuya. la mía. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Chistoso. Ahí está. Dale pues. Share. Ahora sí. Ahora Ahí sí, vamos, ahí venga vamos. pues, Ahora sí. empecemos. Otra vez. Toma dos, toma dos. Muy bien. Toma dos, sí. Ok, ahí estamos bien, ¿no? ¿Lo ves? Sí. Ok, entonces en pantalla tenemos una obra de una serie que se llama Poder Patógeno. En la obra que tenemos en pantalla, la figura nos representa un puerto DVI, que son los puertos que se utilizan para ver video y para poder vernos en este momento. La razón por la que puse esta pieza aquí es porque finalmente, de no ser por este tipo de dispositivos, en este momento no nos podríamos estar viendo. Lo gracioso es que por dentro de ese rectángulo interior vemos como si fuesen unas cabecitas, que sería como ustedes como observadores y nosotras como presentadoras. Estamos ahí todos en la misma pantalla, en el mismo espacio visual. Para quienes no me conocen, he dedicado 3/4 partes de mi vida al estudio, la creación, la investigación y la enseñanza de las artes visuales y plásticas en los diferentes lugares donde he vivido. Y así que en la charla de hoy voy a mostrarles una selección de mi obra junto con algunos referentes que me han inspirado. En pantalla tenemos un dibujo de la serie Medusa se encuentra con Perseo. Vemos un color metalizado en el cuerpo de la medusa, mutando en un cuerpo humano esbozado en grafito. Y este dibujo nos habla de la sabiduría de las medusas, que saben flotar a pesar de las tormentas, así que también nos cautivan con su belleza.
Nací en una familia judía peruana bastante progresista. Recibí escolarización judía y he experimentado la cultura y costumbres tanto de Perú, Colombia, Israel, Estados Unidos, España y China, es decir, los lugares donde he vivido por largas temporadas, así como también de los lugares originarios de mis ancestros, Rumania, Rusia. Así es como mi cabeza se llenó de múltiples referentes culturales y simbólicos acerca del cuerpo, la piel y el pelo, entre otros. Entonces comencé a utilizar el lenguaje del arte para indagar acerca del ser humano, sus pensamientos, sus relaciones y su alma. En la pantalla tenemos redireccionando un pensamiento. Es un dibujo hecho con gotas de silicona de un cuerpo humano y en la parte, el soporte es un papel fotográfico velado con químicos de fotografía, que para mí se vería como una noche estrellada. Es una forma de... Me recuerda, Rosemary, discúlpame que te interrumpa, pero me recuerda así como las imágenes de la Shoah, como a presos electrocutados en campos de concentración. Esta sensación me da. Ya, bueno, pues lo que tiene de bonito el arte es que hay muchas interpretaciones y de alguna manera sí tiene sentido lo que dices porque desde que empecé a hacer arte me interesaba mucho el ser humano porque me parecía que al hacer dibujos transparentes del cuerpo, de alguna manera estaba hablando tanto del alma como de los pensamientos, que es lo que no podemos ver del ser humano y al mostrar estas figuras así como un poquito, en este caso un poquito como en movimiento, pero también como en decadencia, de alguna manera habla de capas internas que todavía no he tenido muy bien a entender, pero van apareciendo ese tipo de velos en el trabajo. Igual, papel fotográfico velado versus los velos de mi cabeza que hablan de ese tipo de temas que acabas tú de hablar, ¿no? Vamos a ver. Aquí en la pantalla una acuarela con dos figuras predominantes. La parte frontal es el esbozo de una figura femenina donde la cabeza es un chicle en forma de globo. Y en inglés, bubblegum head quiere decir alguien que no tiene nada en la cabeza. Es un poco de humor lo que me gusta a mí adherir a mis dibujos. Y en la parte de atrás hay una dentadura postiza que me recuerda la sonrisa de mis abuelas descansando en la mesita de noche. Una de mis capacidades como artista es la de señalar temas que me conmueven, cuestionándolos para provocar una reacción en el público y así ayudar a tomar conciencia, aportando mi granito de arena para transformar el mundo. Así que si en el curso de esta charla voy a llegar a herir algunas sensibilidades, dadas mis creencias o interpretación sobre la cultura que compartimos, pues estaría más que dispuesta a conversar bien en este espacio, contigo, Denise, o eventualmente para seguir generando un diálogo. Sí, la gente puede dejar sus comentarios aquí mismo abajo y justamente poder generar, es parte de la comunidad de YouTube, que también pueden dejar los comentarios abajo y se puede generar esta conversación, siempre y cuando siempre se cae en un marco de respeto, por supuesto. Ya, sí. ¿Listo? Vale, pues yo pienso que tendría algo así como 10 años cuando me enteré que en el judaísmo una mujer es apta para casarse y tener hijos, apenas aparecen en su cuerpo los primeros vellos de la pubertad, los vellos púbicos y los vellos de las axilas. Apta significa una idoneidad pasiva, es decir, la fémina es idónea para procrear, no para decir si tiene la capacidad mental, emocional o física o si quiere hacerlo. Entonces, posiblemente como un acto de resistencia a una religión patriarcal que se imponía de forma política sobre mi cuerpo, decidí que no tendría descendencia y más bien mis hijos estarían colgados en las paredes de coleccionistas o en museos. Entonces más tarde resignifiqué la idea del pelo. Vale. En castellano, cuando hablamos de una situación peluda, nos referenciamos a algo que no sabemos cómo controlar, como una bestia. Entonces, retratar al miedo desde diferentes perspectivas es una manera de controlarlo, de reducirlo y de superarlo. Y esta fue la idea que me llevó a hacer esta serie de dibujos de cráneos dentro del entorno de lo que yo llamaba miedos o pesadillas. Haciendo, en vez de pigmento, utilicé cabello humano triturado, que luego junto con algunas colas iba
dibujando. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir que resignifique la idea del cabello, del pelo? Cuando dibujamos o rayamos, el impulso que surge en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, envía una señal a la mano y entonces agarramos un lápiz, rayamos lo que teníamos visualizado en la cabeza. Pues yo decidí que entre la cabeza y el papel no iba a haber intermediarios. Utilizaría ese mismo cablecito que sale de la cabeza, lo trituraría y eso sería mi propio pigmento. Y así es como empecé esta serie. En pantalla tenemos Bebé descorchador. Este dibujo representa una pesadilla que señala la pedofilia. Es desgarrador, como ya bien entrado el siglo XXI, muchos niños todavía siguen siendo tratados como objeto de intercambio, como un objeto de uso desechable, como siglos atrás cuando ni siquiera tenían derechos como cualquier otro ser humano. Y bueno, ¿de qué otra manera podía yo representar los pensamientos siendo algo tan abstracto al tiempo que complejo? Entonces es como, para hablar de pensamientos, empecé a hacer figuras sobre vinilo, sobre un material transparente, para hablar de lo que no se puede agarrar, que no se puede entender, porque es Inasible. abstracto, lo inasible, exactamente, lo inmaterial. Sin embargo, utilicé vinilos transparentes que, aunque sí se pueden agarrar, de alguna manera estuvieran hablando de lo que yo quiero decir, porque de esta manera también podemos ver como las finas capas o pieles que recubren nuestros pensamientos y que forman la identidad de cada uno. Así también estamos hablando del adentro y del afuera y de la calidad translúcida de estos pensamientos. Para entender un pensamiento tenemos que de alguna manera iluminarnos, así como también se necesita la luz para entender ese tipo de figuras, porque al ser transparente necesitan de la luz para entenderlos. Y es que cuando tenemos muchos pensamientos en la cabeza nos confundimos. Esa confusión genera una serie de reacciones, emociones, que luego nos pueden incluso enfermar por la cantidad de, ¿cómo se diría?, de enredos en los que nos metemos. Entonces mi idea con esta serie era ordenar los pensamientos en líneas y así coger un pensamiento a la vez. Mira, qué interesante, porque digo, de nuevo, cada uno tiene sus interpretaciones y entiendo que esta sea la tuya. Cuando yo vi esta imagen, porque vi esta presentación que hiciste y por eso te invité a esta charla que me encantó, la vi en otro marco, esta imagen me hizo acordar mucho, yo soy una sobrina de alguien desaparecido en la época de la represión militar argentina, y me crié en Plaza de Mayo. Mi abuela, Sigrona Librajá, era madre de Plaza de Mayo, y me crié con este tipo de imágenes. También había muchísimos artistas plásticos que se dedicaban justamente a hacer, como dijiste al principio, de alguna manera, actos de reclamo o de resistencia social por medio del arte. Y este tipo de figuras humanas, translúcidas o en general fondo blanco contra fondo negro, y así como colgadas o en el piso, ¿no es cierto? Me resulta muy familiar del Nunca Más y de todo eso. Esta fue mi sensación un poco con... Ujú, ujú. Sí, tienes razón con eso. De hecho, pues muchas de los artistas de los años 70 había en Argentina se dieron muchos performances y muchas instalaciones. De alguna manera he ido filtrando esa información visual y se ha ido quedando como en la parte de atrás de la cabeza y de alguna manera flotan y salen, ¿no? Salen a la luz. Así como dices tú eso, también hay gente que al ver esta obra me hablaba no de pensamientos, sino de almas en ascenso, o si yo estaba hablando del holocausto, o incluso algunos pensaban que se trataba de las sombras que se formaron en la cueva de Platón. Pero pues de alguna manera También todos, parecen como astronautas, ¿no? También hay una imagen como medio, nada que ver, algo completamente diferente, pero realmente creo que son interpretaciones también válidas. totalmente, totalmente. Yo creo que todas de alguna manera llegan a una parte
inconsciente que tenemos y en algún punto se juntan. Entonces me parece bonito, pues, precisamente eso, que demos espacio para ese tipo de diálogos, ¿no? En la imagen de la pantalla tenemos una obra de la serie Golpéalo, así como que he querido hablar de lo humano, o sea, como cuando he querido hablar de los pensamientos, he hablado de lo transparente, cuando he querido hablar de lo humano, he utilizado materiales como la parafina o las tintas o las siliconas, de esta manera, incluso el pelo, para hablar como de nuestra parte más bestial y corporal. Y cuando he querido hablar de lo frágil, aparte de utilizar la fotografía, también he utilizado el cabello para referenciar a la memoria y a la identidad. En la obra que tenemos en pantalla, lo que yo pensaba cuando hice esta obra era hablar un poco del como de una arma que se puede utilizar dentro del entorno de lo íntimo. Es como una persona que está, sí, como la olla personificada en esa rabia que existe dentro del entorno de lo íntimo, que quiere como responder, decir, gritar algo. Y, y luego, al estructurar esta charla, estuve pensando que las olletas se han estado utilizando en los últimos años, ya más de 10 años, en manifestaciones, como ahora que dijiste tú lo de las mujeres de la Plaza de Mayo, en Los Colombia, cacerolazos. los cacerolazos, en Venezuela también estas manifestaciones, se dio en Colombia en los últimos 3 años una serie de paros que la gente salía a reclamar con sus ollas, a decir, óiganos y basta ya. Y bueno, esto es un poco lo que quiere decir Y esta. estaba pensando también, Rosemary, en función de esto que estás diciendo también, una cacerola, una sartén también, digamos, es un objeto obviamente donde tradicionalmente, siguiendo con estas líneas así como más tradicionales que vos decías antes, las mujeres muchas veces estuvimos relegadas a la cocina, Así ¿no es es. cierto? Y Ujú. muchas veces, incluso desde la halajá, por ejemplo, un motivo válido de divorcio era si el hombre pedía el divorcio a la mujer porque se le había quemado el arroz. De acuerdo a la Gemara, este sería un motivo válido. Y no solamente, esto es interesante, porque realmente lo que subyace a este pensamiento, uno podría decir, ay, se le quema la comida, o sea, a mí cuántas veces se me habrá quemado el arroz, y Baruch Hashem, digo, mi esposo hasta ahora no me pidió el divorcio, y Dios quiera que eso no pase. Pero lo que digo es que es un marco donde una mujer antiguamente tenía un lugar donde expresar Sí, que, ¿sabes una cosa? No me gusta lo que está pasando, no te quiero cocinar rico, no quiero hacerte la comida que te gusta. Por eso estoy viendo en estas parafinas que pusiste acá como bocas, ¿no es cierto? Tienen sí, las dos sí. estoy viendo como bocas. Quizás sea como una forma de darle un cacerolazo al Así esposo, tal vez. sí. Sí, de hecho, cuando hice esta obra en esa época yo estaba viviendo en España y se le dio mucha visibilidad o se le empezó a dar mucha visibilidad al tema de la violencia doméstica. Entonces, claro, esto es la olla está, como dijiste tú, definida para generalmente la mujer es la que está en el entorno de la casa, lo íntimo, la que da la nutrición, y estas son las ollas que gritan lo que está pasando dentro porque le dan voz a esa señora que está ahí, bueno, podría ser un señor, pero es que están dando voz dentro del entorno de lo íntimo. Entonces, lo que tú ves por un lado es una fotografía como de un grito. Entonces, y por el otro lado, estás viendo el anverso, que sería como el molde de una mordida. Bueno, yo no sé, aquí que me parece que se me pasó una imagen. A ver, tin, 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 tin. Sí, aquí está, ¿vale? Entonces, así como he querido utilizar la parte humana del ser para representar el cuerpo humano desnudo, ha sido para que no existan máscaras. En esta obra de la pantalla vemos, pertenece al grupo de los baños rituales. Es un cuerpo creado a partir de múltiples gotitas de silicona. Es como si
al meterse en una, o sea, cuando hice esta obra, la verdad nunca me había metido en una mikve y luego pensé, tendría que meterme para ver cuál es la sensación, cuál es la idea de hacer un baño ritual. ¿Acaso esto nos va a cambiar la forma de perspectiva de lo que estamos viviendo? Y de alguna manera, esa fue una respuesta que tuve al hacer la obra, porque la luz se refleja en estas gotitas de silicona y de alguna manera entra al espacio del espectador y entonces es como si iluminara tanto al espectador como el espacio de la pintura y de esta manera estuviese purificando sus pensamientos. Eso es lo que me llevó a hacer esta. Wow, impresionante. Aparte, realmente la mikve tiene este poder de purificación y de transformación, que a la Exacto. persona como entra antes se Ujú, transforma, ya sea que estuviera impuro, pasa a estar puro, ujú. pasa de ser no judío a ser judío, Así por es. ejemplo, Sí, sí, transforma una sí. mujer de no estar apta en cierto momento del mes, pasa a estar apta Ajá. para estar en intimidad con su esposo también. Así que qué interesante esta reflexión, Rosemary. Gracias. Ahora tenemos eh, varias razones que me llevaron a trabajar con la piel en el arte. Son la necesidad de hablar de alguna manera con humor, de poner curiosidad a la situación que estoy tratando, de que la obra tenga tactilidad, de que tenga permanencia y que haya una cierta percepción que se pueda compartir entre el observador y el artista, porque siempre pensaba yo que cuando uno se acerca a una obra hay como una barrera, entonces yo quería que exista un material que de alguna manera el observador pudiera identificarse con el material a través de la obra y de alguna manera sentir como que hay una manita entre la obra, que digamos soy yo sacando la manita metiéndome en el espacio del observador y llegando como a un diálogo. Y pienso en los museos, ¿no es cierto? Que hay tantos realmente, entre vidrios, cámaras en resguardo para ver a la Gioconda, por ejemplo, que realmente uno está tan lejos de la obra en sí. Esta Totalmente. mano que acerca de alguna manera es bienvenida. Sí, totalmente. O también están estas líneas amarillas de seguridad, o está el guardia que dice, no, 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 no te pases, ya te pasaste, sal. Entonces uno, hey, lo que yo quiero es, no me va a llevar eso, lo que quiero es tener un diálogo directo con esta obra. Y esa es la reflexión que me llevó a hacer esta obra y era cómo hacer para que la obra esté no solamente en el espacio del observador, sino que el observador quiera acercarse, tocarla. Entonces, en esta figura tenemos tres elementos que la componen, que es una tapa de una alcantarilla, un cojincito que ahí no alcanzamos a ver, transparente con silicona y la fotografía de un torso desnudo de una mujer. Entonces, la idea es que uno puede tocar a través de este cojincito y llegar a comunicarse con este ser que está del otro lado. Aparte de eso, lo que quiero señalar con esta obra son dos elementos. Uno es la gente que trabaja en la calle, que por eso mismo de alguna manera se protege y como que las emociones tienen que estar veladas porque estando en la calle no se sabe cómo te van a tratar, ¿no? A ver, Nuevamente tenemos sí, como una lucha de reclamo social de esas personas que de alguna manera no tienen o no tuvieron a lo largo de la historia voz propia, porque realmente nadie se pone a conversar con alguien que vive en la calle. así es. Entonces, de alguna manera, siento que esto le está dando como voz, igual que la sartén, le está dando Ujú, voz al que en ujú. algún momento fue acallado. Claro. ¿Y qué tan importante es el tacto? Mira, con esta pandemia, la cuarentena nos ha obligado a estar recluidos durante casi un año y medio y todavía hay mucha gente que sigue recluida. Y si no fuera por este tipo de charlas como la que estamos haciendo ahora, la, los afectos y la interacción con otros se han visto totalmente disminuidos, ¿no? Sí, uno podría ya estar una cantidad de gente loquita por la falta de interacción social. A ver, vale. Otra razón
Entonces, lo que hablaba sobre la permanencia, porque yo es que estaba utilizando materiales, por ser inusuales, algunas veces no eran permanentes y variaban en el tiempo con la luz, con su, con su flexibilidad. Entonces, así es como dije, bueno, de pronto necesitaría utilizar un material que sea más permanente, algo así como el pelo, porque tú sabes, cuando uno ve, por ejemplo, yo soy del Perú, entonces digamos las momias son lo que más tiempo dura y sus pelos siguen ahí. Digamos que los años pasan, milenios pasan, pero esto sigue ahí. Ahí dije, bueno, de pronto ese material sí me serviría para algo permanente, ¿no? En la serie que tenemos en pantalla hablo de los paisajes artificiales, llamo yo, que es como nuestro paso por la naturaleza deja huella y de alguna manera quería hablar de en el avance tecnológico que estamos haciendo, de alguna manera tenemos un retroceso a nivel ecológico. Entonces quise hablar con esto, dejando una huella con pelo triturado sobre este tipo de paisajes. Estaba hablando de cómo sería bueno empezar a ser más conscientes de que está bien dejar huella, pero que sea de una manera más orgánica, más cíclica, que no dañe nuestro ecosistema y lo que queda para los que vienen, ¿no? A ver, aquí con esta obra puedo hablar de la tactilidad. Es una fotografía de un ojo. La mirada evidentemente es importante para mí como artista, como fotógrafa. Y ahí retraté un ojo con un material que utilizan los arquitectos para hacer planos. Eso lo llaman blueprints. Y para que tenga más perspectivas, le añadí silicona. De esta manera tiene profundidad y tactilidad. Bueno, entonces con todos estos ejemplos lo que yo estaba buscando era una manera de entender al otro y buscando así significados que la piel y el pelo me podrían ofrecer. Y es que me parece que en las relaciones personales, si no nos desapegamos un poco de nuestros puntos de vista y nos quedamos muy fijos en eso, es muy complicado llegar a algún acuerdo, porque me parece que es importante reírnos de nosotros, utilizar el humor para generar más diálogo. Que es muy Eh, típico del humor judío, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente, sí. Sí, reírnos de nosotros ayuda como a sobrepasar las situaciones. Y entonces en esta obra estoy hablando un poco de la raza y el tema del humor. Em, Esta obra pertenece a una serie que se llama Los Amores Alquilados. A partir de anuncios personales empecé a hacer como copias de diferentes anuncios sacados de revistas, de periódicos, de diferentes entornos y, y nunca imaginé que yo misma formaría parte de ese tipo de búsquedas, porque digamos, esto fue en 1988 cuando empecé con esa serie, pero han pasado por ahí que 20 años más o menos. Esto tenía que ver con la aplicación de Tinder, bueno, obviamente no del Exacto, 88, ¿no es cierto? Pero exacto, exacto. Esos contanos un no poco eran de Tinder. eso. Esos no eran Tinder, esos eran, por ejemplo, en el New Yorker aparecían anuncios así, en los periódicos locales aparecían ese tipo de anuncios en las revistas. Y a mí me parecía muy curioso como si ya es bien complicado conocer gente y tener un vínculo que lleve a una relación de pareja en el mismo grupo donde uno ha crecido, en el colegio, en el trabajo, en el barrio. Ya conseguir que funcione no es tan fácil. Entonces pensaba yo, y buscarlo pues por un anuncio personal me parece ya absurdo. Sin embargo, existen y todavía se dan los shidduchim, ¿no? Los matchmakers, las señoras que creen conocer a la familia y a ti te va a ir bien con este porque yo sé que usted y usted tienen como una forma de vida parecida y de alguna manera creo que eso es lo que hacían estos anuncios personales. Bueno, pues yo me metí en un anuncio, en JDate hace unos años, nunca imaginé que iba a formar parte de este grupo.
Y lo que quiere decir Yo este quiero que anuncio, sepas también que yo conocí a mi esposo también en un momento, digo, no era una época así de Tinder, pero también lo conocí por medio de una página web que en ese momento era también algo súper loco pensar en conocer o formar pareja de esa exacto, manera. Así exacto. que en alguna forma quizás Ayem busca estas nuevas tecnologías también para que ocurran estos milagros. Así es, sí. Entonces, aquí, y cuando digo de humor, me encontré con este anuncio que dice, me gusta el helado de Häagen-Dazs, el helado de chocolate chip y la comida china. Y si tú eres un hombre soltero, judío y blanco y tienes entre 50 y 65 años y disfrutas de lo mismo, juntémonos para comer. Entonces, yo pensaba, si eso fuese lo importante cuando uno encuentra pareja, sería todo mucho más fácil, ¿verdad? Vale. Al hacer un análisis de la evolución plástica, visual y conceptual del conjunto de mi obra, veo cómo lentamente esos caminos estaban de alguna manera interconectados. Entonces, he ido entendiendo algunas de estas reflexiones, por ejemplo, cómo se da la relación entre el cuerpo y el paisaje, cómo existe una obsesión humana por modificar los cuerpos, cómo las personas siguen siendo vistas como objetos de consumo, como el pelo es un material alegórico desde tiempos inmemoriales, como las marcas en la piel son unas huellas del tiempo y muestran también a partir de emociones internas lo que pasa afuera, en las uñas, como trabajé con una economía de medios. En español tenemos la frase de trabajar con las uñas cuando queríamos hablar de hacer las cosas desde lo más básico. Y dije, bueno, esto también podría ser una forma de hacer obra. Y bueno, y también trabajé con relaciones interpersonales y como qué tan importante es hablar sobre raza, género e identidad. Entonces, vamos a hablar aquí con detalle. Por ejemplo, la obra que tenemos en pantalla pertenece al grupo de nubes contaminadas, un poco en la misma onda de lo que había hablado antes sobre los grupos de los cuerpos de agua, en donde añadí materiales para hablar sobre nuestro paso por la naturaleza. Este específicamente, nubes contaminadas, vino en una reflexión en alguna clase de meditación donde te dicen, tienes que estar pensando en el presente. Respira, medita y tú piensa que si vienen pensamientos, déjalos pasar como si fuesen nubes y no te enfrasques en una sola idea. Y yo pensaba, mis nubes están llenas de historias, están muy contaminadas. Entonces así fue como vino esta idea y dije, bueno, no son solamente contaminadas con pensamientos, porque están hechas con pelitos que vienen de acá, sino también están contaminadas porque dejamos una huella con todos los viajes que estamos haciendo. Cada vez hay mucho más polución. Y también También hablo, pienso esto de centrarse a veces tanto en el ahora y en el sí, placer del momento hace que tampoco uno tome perspectiva justamente a nivel global del daño así, que le está haciendo al medio ambiente, ¿no es totalmente, cierto? sí, También tiene que ver con la reflexión que estabas haciendo. sí, sí, totalmente. Bueno, pues a ver, otra cosa, otra reflexión que viene con este tipo de trabajos es en esa relación del cuerpo con el paisaje, dado que los dibujos parten de tamaños relativamente pequeños, pero cuando yo los intervengo estas fotografías y luego las amplío para que formen parte de una fotografía de gran formato, lo que pasa es que aquello que inicialmente puede ser pelo triturado, una vez se amplía, deja de tener su naturaleza de pelo y pareciera como que se convirtiera también otra vez en naturaleza, porque tú lo ves, claro que lo estamos viendo en pantalla de computador, pero si se ven en el formato que son de 1 metro, 1 metro y medio, esos pedacitos de pelo parecieran ramitas o pinos o pedacitos de la naturaleza. Entonces, de alguna manera está volviendo como a un ciclo de regreso a la naturaleza. En este caso, no solamente utilizo fotografías y escáneres para
generar este tipo de intervención sobre superficies como la piel. También hago recortes o raspo y reorganizo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que ustedes pueden ver en pantalla, como son ampliaciones, podrían ser como vastas áreas de un terreno rocoso, pero en realidad son ampliaciones en una escala muy grande de superficies de la piel. Bueno, aquí vemos una obra que se llama Pesadilla Plástica. En esta obra podemos ver la composición hecha por dos figuras. Por un lado está una figura humana plegada, hecha con gotitas de silicona, y por el otro lado, en la parte frontal, una herramienta que se usa para cortar callos o cortar uñas. Con esta imagen quería hablar sobre la obsesión por modificar los cuerpos en nuestra sociedad y según la época en la que se está hablando, la interpretación va cambiando. En nuestra religión, el cortecito que se le hace a los varones a los 8 días de nacidos no solo implica el pacto abrahámico que indica que empieza a formar parte del ¿cómo se dice? Sí, El pueblo de Israel. del pueblo de Israel, sino también que se ha entendido que tiene un valor médico. Entonces, la idea contemporánea de modificar cuerpos tiene sus orígenes en los comienzos pues, al comienzo de la humanidad, ¿no? Muy, muy antiguo. Y la pregunta es, ¿para qué modificar los cuerpos? En pantalla tenemos diferentes actitudes de diferentes culturas que han modificado sus cuerpos. Por ejemplo, arriba tenemos lo que los chinos llaman la flor de loto, que ponen a sus mujeres como con unos esparadrapos para deformar sus pies y hacer que a ojos de su cultura se vean más atractivos y deseables, y de esta manera ellas entren a formar parte de castas mucho más elevadas. O también esta señora en medio de la pantalla que se les pone unos anillos en el cuello, y de esta manera no solamente alargan sus cuellos, sino que de alguna forma están evitando de que los leones no les peguen un bocado. También tenemos estas modificaciones corporales donde se ponen, bueno, para nosotros los aretes eso es lo mínimo, pero ellos se ponen esto en los labios, se hacen agujeros en los oídos, abajo Piercings. tenemos piercing. Todo esto son maneras de alguna manera pertenecer a un grupo, verse más aguerridos, verse más bellos según ciertas miradas, o también con la idea de acercarse más a sus dioses. Por ejemplo, el cráneo que vemos en la parte inferior era lo que hacían los egipcios y creo que también los incas, para que los cráneos pareciesen a lo que ellos consideraban sus dioses, que tenían unos cráneos más alargados. Bueno, todo esto era como consecuencia de o sea, se han ido dando este tipo de modificaciones y se dispararon más en los años 70 del siglo pasado, ya que los medios decidieron de que los cuerpos tenían que ser más atléticos, más fuertes, como más tonificados, sin imperfecciones, sin marcas, y todo esto para que surgiera una necesidad por aparentar algo que como físicamente no necesariamente somos así. Eso depende de cada cultura, de cómo se forman los cánones de belleza. Entonces, como consecuencia de esta epidemia, se dispararon los abusos con la cirugía estética. Y en mi caso, esta obsesión por los cuerpos sanos y fuertes está tan incrustada que me someto pues a unas rutinas de ejercicios tremendas por temor en convertirme en algo así como
lo que vemos en pantalla, que sería una croquetina con liposucción. Y esto también lo veo yo con humor, porque entonces es como un cuerpo de una mujer que está mutando en una pata de jamón. Y ya sé que creo que que tu, que tu plataforma es muy dirigida a las personas de la comunidad judía, ¿no? Y sería not kosher para este grupo. Sin embargo, tampoco es kosher la necesidad imperiosa por modificar los cuerpos, ¿no? Porque finalmente los cuerpos los tenemos prestados 100%. para un mejor bien, no para demostrar alguna cosa. Y aparte, como dijiste antes, de alguna manera también las modificaciones en base a cirugías están muy ligadas a lo que la cultura en cada momento histórico considera Sí, como bello, que eso va mutando. En el momento que tomo una decisión drástica respecto de cómo me voy a ver, sí, una cosa es si tonifico más o hago más ejercicio o menos ejercicio, si me maquillo de claro, una forma o me maquillo de otra forma. claro, Pero cuando ya estamos hablando de hacer cortes, hacer incisiones, sí, estamos hablando de cosas más permanentes, ¿no es cierto? totalmente, totalmente. Y aparte que no sabes qué puede pasar, o sea, ya está mucho más allá de la naturaleza, ¿no? Es complicado, sí, bien complicado. Pues como a consecuencia del avanzado desarrollo industrial, se había dado también otra reflexión, que es el mirar a las personas como objetos de consumo o como mercancías. Entonces, las sociedades capitalistas se han convertido en sociedades de consumo que permiten no solo que las personas tengan la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas, sino que también la gente empieza a considerar menester cubrir exigencias y deseos sobre objetos fútiles. Pero el problema surge cuando um, se aborda a la gente como si fuesen productos, como objetos tecnológicos. Entonces, así como la industria sigue evolucionando y de pronto los computadores ya son obsoletos, de alguna manera se trata también a las personas como que, bueno, ya tú no funcionas, ¿no? Porque como Como si que tuviéramos un número de serie tatuado, exactamente, como un exactamente. código de barras que ya está caduco. Exactamente. Y entonces, para cualquier compra, para registrarse en el servicio de salud, para inscribirse en un curso, hace falta tener un número que se genera como el número de contacto y luego eso va ligado al número de identificación y finalmente pareciera que estuviéramos un poco volviendo a lo que pasó en el Holocausto, que se marcaba a las personas simplemente con números, su identidad casi que estaba borrada. Y lo que tenemos en pantalla es una especie de homenaje que hicieron unos chicos israelíes al ver que sus familiares sobrevivientes del Holocausto estaban empezando a fallecer y querían recordarlos y entonces ellos mismos empezaron a tatuarse los números de sus familiares, que también es una paradoja porque el tatuaje no está aceptado dentro del judaísmo, ¿no? Otro proyecto de mi autoría que se lleva al extremo con esto de las marcas es y pertenece al grupo de la serie del poder patógeno, así como las piezas que mostré al comienzo de la conferencia, es esta serigrafía que hice sobre látex, donde pongo un puerto para vídeo estampado en una superficie de la piel y a eso lo saqué fue una fotografía y luego la fotografía resultante fue impresa sobre el látex. La idea con esta serie era utilizar las cicatrices y las hendiduras del cuerpo como si fuesen los mismos puertos de entrada o de salida de los computadores. De esa manera podríamos evitar utilizar estas máquinas y directamente volver a lo de antes, que era comunicarnos entre nosotros. En pantalla tenemos una obra que es, creo que uno de los primeros dibujos en donde empecé a utilizar el cabello triturado, y este se llama La Pelona. En la cultura mexicana,
se hace mucho énfasis en el recuerdo de las personas que ya fallecieron y de alguna manera se utiliza el humor para recordar algo de que aunque lo vemos a diario, es difícil de enfrentar. Entonces, un poco como, con humor quise hablar de este tema. El pelo muchas veces está siendo entendido también como la muerte, porque es finalmente lo que dije antes, lo que nos sobrevive. O sea, cuando nosotros pasamos, el pelo sigue ahí. Y, y bueno, de eso se trataba este dibujo. Con este dibujo, Mujer Sombra, lo que estoy hablando es acerca de la raza y de la identidad. Para hacer este dibujo utilicé silicona quemada, entonces de alguna manera estoy hablando como de la mujer como una sombra, como la que está detrás, como en la sombra, y también la sombra que ella genera es un hueco dentro del soporte donde está dibujada, que es el papel. Entonces, de alguna manera quiero hablar de la raza como un hueco que se genera en la sociedad, como la cicatriz que significa la raza en nuestra sociedad. ¿Por qué cicatriz? Porque al haber racismo, de alguna manera no estamos aceptando a todos los seres humanos, estamos como dividiendo, ¿no? Y a mí me parece curioso cómo judíos viviendo en la diáspora, el color de nuestra piel y nuestras facciones evidencian de alguna manera nuestras diferencias y hemos tratado de llevar nuestras tradiciones y culturas a los lugares donde hemos estado viviendo, pero ¿de qué manera nosotros tenemos que exigir ser aceptados cuando dentro de nuestra misma cultura existe ese racismo? Recordemos que por ejemplo, yo crecí viendo cómo las personas de la sociedad que nací no podían juntarse, ¿cómo se dice? No podían casarse con personas de la sefardí y casi que se veía como si fuesen de otras religiones. Y, y mucho tiempo después me enteré, hace relativamente poco me enteré además que había personas judías con la piel bastante pigmentada y yo no sé, no sabía que Judíos de existían. Etiopía, los judíos de Sí, Etiopía, sí, sí. Y de Etiopía y de Yemen, y que cuando sí. llegaron a Israel a formar el Estado de Israel, fueron maltratados como si fuesen personas de segunda, tercera clase, casi como fueron maltratados también los que venían de Rumania, que por ser de origen gitano, pues los trataban como ladrones. Entonces me pregunto si existe este racismo y este clasismo dentro de nuestra misma cultura, ¿qué podemos esperar de los otros, no? Entonces, por eso viene esta idea de la cicatriz sobre nuestra sociedad. Con estas obras estoy hablando de cómo las marcas en la piel son una superficie, o sea, la piel es una superficie que marca una huella del tiempo y muchas veces las emociones se pueden ver reflejadas en la superficie de la piel. Las líneas de expresión, las manchas en el cuerpo, las arrugas, los colores en las manos pueden tener que ver con cosas que estamos pasando a nivel emocional. Y entonces eso fue una de las razones que me llevaron a trabajar también con la piel para hablar de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Estas piezas hablan de una superposición de conceptos que son cabello, cicatriz, comida, para buscar un giro en la mirada del observador. Entonces aquí tenemos esto que se llama un mouse y esto de aquí que es como si fuese una porción de helado, pero entonces al hablar de pelo y de comida se genera como un giro, como, uy, ¿de qué me estás hablando, verdad? Bueno, y Yo aquí, tengo una pregunta de curiosa. dime. ¿De dónde sacaste tanto pelo? Y acá parece como que hasta pelo de distintos colores. Sí, pues
A ver, inicialmente esto empezó porque mi pareja en ese entonces se rasuraba la cabeza casi cada 2 días y él tenía el pelo muy negro y yo veía como un material muy gráfico en el lavamanos. Y yo pensaba, esto es como cuando uno está tajando un lápiz, la cantidad de pedacitos de grafito va cayendo y lo veía como eso. Y dije, ay, esto podría funcionar para dibujar. Me Y haces así, acordar también al imán. Yo de chica tenía como una pantalla con imán y con un sí, lapicito de imán que iba pintando con eso. sí, Qué sí. lindo. Y de hecho, ¿cómo se llama esta cosa magnética que tiene el pelo? La tiene también los imanes. Como que tú tocas y ¡psh! Se salta sobre la superficie, ¿no? Entonces fue una forma, sí, yo también tuve uno de esos juguetes y son como referencias de la cultura popular que vuelven a salir, ¿no? En este dibujo, entonces inicialmente fue así y luego empecé a buscar en peluquerías de chinos porque pensaba que ellos siempre tienen el pelo negro y muy grueso y no iba a cambiar de color. Pero en esta busqué pelos de color, teñidos para darle color. Yo lo que pasa es que quería evitar los pelos teñidos porque pensaba que como ya son químicos, muy seguramente iban a tener menos permanencia que los otros que eran naturales, ¿no? Y bueno, aquí lo que quise hacer era dibujar el sistema nervioso con pelos porque me parecía que era como, como un chiste, o sea, es una forma de ver con humor cómo nos aterran las cosas, como cuando uno dice que se le paran los pelos, pues ahí se le paran los nervios, ¿no? Bien, aquí tenemos otra fotografía que pertenece al grupo de obra donde eh, intervenía fotografías de cuerpos de agua para hablar sobre nuestro paso por la naturaleza, pero esta específicamente ya era un grupo de obra que surgió a raíz de un vertido de petróleo que hubo en las Filipinas. Y es que a partir de 2006, cada vez que había vertidos de petróleo en el mar, se le pedía a las poblaciones que utilizaran su pelo para limpiar el mar, para recoger el chapapote, se llama eso, los residuos de petróleo sobre el mar. Porque antes de eso se estaban utilizando otros materiales como telas y como papeles absorbentes, pero eso dejaba mucho más residuos, en tanto que el pelo es un tema orgánico y tiene capacidades bioabsorbentes, biodegradables y no dejan más residuos. Entonces se empezó a hacer eso desde 2006 y yo empecé a hacer entonces una obra que hablaba sobre esto. Y aquí vemos cómo se podría haber visto una de estas áreas del mar cuando se estaba recogiendo el petróleo. Y al trabajar por unos años este tema, la idea de agua y pelo me llevó a la intención de trabajar con Medusa. ¿Y por qué Medusa? Porque Medusa era la de la bella cabellera, entonces de alguna manera hice como la conexión, dije, ay, pues es una bonita forma de pasar de un tema al otro. Y entonces, ¿quién es Medusa? Medusa era una de las tres gorgonas, se considera la más bella de los mortales, tenía una cabellera preciosa y además era una sacerdotisa modesta que estaba rindiéndole tributo a la diosa Atenea, que era la diosa de la estrategia y de la guerra y de la sabiduría. Entonces Poseidón ve a esta señorita muy hermosa y la seduce y la abusa de ella en el templo de Atenea. Y como venganza por desacralizar su templo, Atenea decide castigar a Medusa. Y como la castiga, convierte su pelo en una cabellera de serpientes y no contenta con eso, decide maldecir su mirada para que cualquiera que quiera verla a ella quede petrificado cuando la mire.
Entonces, la historia cuenta que tiempo después, el rey Polidectes que reta a Perseo para que consiga la cabeza de Medusa y se la traiga a cambio de liberar a su madre, Dane. Entonces Perseo acude de vuelta a Atenea y le dice, necesito ayuda, porque ella es la diosa de la estrategia. Atenea le entrega un escudo de bronce muy pulido, que era como un espejo, y esto, aparte de esto, él se consigue unas sandalias aladas y un saco y va en busca de Medusa. Otro personaje que quedó petrificado por una mirada fue la esposa de Lot. Pero mientras que en la historia de Lot, nosotros podemos aprender que cuando nos enfrascamos en el pasado, podemos quedar congelados para movernos. De la historia de Medusa aprendemos que al confrontar el trauma de frente podemos quedar atrapados y por tanto hay que aprender a entrarle de ladito, como con maña. Así como hizo Perseo con Medusa, usando un escudo que reflejara la imagen de ella sin que cruzaran miradas para poder protegerse mientras se le acercaba y luego decapitarla. Pero tiene que ver también un poco, me da la sensación, Rosemary, con la resiliencia. Y la resiliencia tiene mucho que ver también con el pueblo judío, ¿no es cierto? Con Sí. esta capacidad de entender cuál es el panorama y readaptarse nuevamente a la nueva situación. Ujú, totalmente, sí. Y esto viene ahora, y es que en otra versión del mito, Perseo recoge dos gotitas de la sangre de Medusa. Una tiene la capacidad de matar y la otra tiene la capacidad de sanar y revivir. Entonces, el mito de Medusa también nos habla acerca de cómo enfrentar los desafíos con coraje. Medusa captura la esencia del trauma y describe su camino a la transformación. Entonces, la capacidad innata de los seres humanos está en encontrar cómo manejarnos frente a las adversidades y de aprender a recuperarnos para seguir con la vida, que es lo que tú acabas de estar hablando de el pueblo judío. Bueno, como mujer me incomoda la villanización del género femenino en las culturas patriarcales. Según la mirada masculina, la mujer provoca al hombre con su actitud, por lo que dice, por cómo viste, por cómo responde frente a una sociedad regida por leyes impuestas por señores. Pero en una sociedad donde ambas partes necesitan para seguir creciendo, ¿por qué no se cuestiona de igual manera ambos géneros? En el mito de Medusa, tanto ella como Perseo son víctimas del sistema. Muchas veces el hombre es liberado de su responsabilidad y para que haya baile se necesitan dos. Así se hizo el mundo desde el comienzo y varias historias nos lo cuentan. Por ejemplo, en el capítulo 19 de Nevi'im, Jueces, en el Tanaj, la Biblia judía, se cuenta la historia de cómo un anciano hospeda en su casa a un levita y a su mujer. Y ante el acecho de los hombres del pueblo, el anciano ofrece a su virginal hija y a la señora del forastero para que los del pueblo hagan con ellas lo que les plazca, todo para salvarse su propio pellejo. Entonces, estos señores niegan la oferta del anciano, pero el forastero empuja hacia la puerta a su señora y se la llevan y la violan toda la noche y la señora cuando regresa al día siguiente se desploma al ver al marido en el portal. Él, como se ve humillado, decide cortarla en 12 pedacitos y declara la guerra al clan de Benjamín. Entonces, el problema es que el cuerpo mutilado de la mujer se está utilizando por miles de años como botín de guerra. Y esto es para lavar la deshonra. Entonces, él hace esto para lavar la deshonra del hombre, pero o sea, sigue sucediendo en todas las guerras, es como si no hubiésemos aprendido la lección o como si de alguna manera estuviéramos aceptando que así es y que así tiene que ser. Um, En el caso de Lot, de la historia también de Lot que citaste antes, también hay una situación similar. Estaba sí. pensando en esta imagen, parece realmente esa medusa, parece como el cabello de la mujer, ¿no es Ajá, cierto? Que de hecho al estar casadas muchas veces nos cubrimos, sí. o que de hecho dentro de la cultura árabe está muy ligado a la seducción y al revelar del esposo, pero no así en la cultura judía que tiene dimensiones más místicas también, pero un cabello precioso en este caso, Ujú, con la ujú. seducción de la mujer. Claro.
A ver, hay varias historias que normalizan el poner a la mujer como un objeto de intercambio. El problema está en que mientras sigamos aceptando como designio de Dios que mujeres como Sara, madre del judaísmo, podría ser ultrajada a cambio de proteger a su marido, pues los abusos van a seguir sucediendo porque o se van a pasar por alto porque se sigue contando como modelos a seguir desde la Biblia. Desde el comienzo de la historia, la primera mujer fue catalogada como la mala, como la seductora, no como la curiosa ni tampoco como la sabia. Y luego, como se le otorgó el rol de procreadora, este concepto mal entendido fácilmente se ha virado hacia la esposa, madre e incluso prostituta. Entonces, desafortunadamente, aún en el siglo XXI, este tipo de abuso sigue y seguirá sucediendo mientras sigamos aceptando desde lo sagrado que el cuerpo femenino se puede seguir utilizando para limpiar el honor o como botín de guerra. En el mito de Medusa, ella pasa de ser una casta guardiana a un símbolo de las fuerzas oscuras dentro de nosotros, pero ella petrifica a quienes la miran, inhabilitándonos para expresarse. Solo podemos sobreponernos si la miramos a través de un espejo, es decir, si somos compasivos y miramos también dentro de nosotros mismos. La maraña de culebras que forman la cabellera de Medusa representa muchas perspectivas de sabiduría, poder de sanación, nacimiento y renacimiento. Así que en mi obra, Medusa se encuentra con Perseo, en lugar de un Perseo crítico y castigador, se trata de un ser compasivo, y en lugar de una Medusa temible que responde agresivamente al abuso, se trata de un ser mesurado, al tiempo que juguetón, y así que entre los dos se pueden contener y llegar a un acuerdo. El poder que se le adjudicó a Medusa en la antigüedad fue tal que en el periodo greco-romano era muy común utilizar su imagen para espantar el mal de ojo, e incluso se ubicaba en las construcciones como un amuleto de protección. De hecho, me sorprendió mucho verla tallada en una sinagoga que data del siglo IV al norte de El Galil, en Jorazín. Bueno, y si pensaban que en este año y medio de pandemia y de total encierro la humanidad había recapacitado con el uso y el cuidado de los recursos naturales, se equivocan. A mi parecer, las medusas con instinto protector nos estaban alertando de lo que vendría como consecuencia del mal manejo de los subproductos hospitalarios para protección del COVID. Ahora los millones de máscaras desechables que flotan en el mar sobrepasan a los millones de medusas que hasta hace poco parecían superpolar los mares. Entonces está en nosotros la decisión de hacer cambios y no arrojar más desechos al mar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosemary. Si querés, voy a dejar de compartir acá tu pantalla. Muchísimas gracias, Rosemary. Muy interesante esta charla para poder traer un poco de cultura, ¿no es cierto?, ante este encierro, tanto tiempo que uno no puede, como vos decías al principio, visitar museos. Gracias por compartirnos un poco de todo tu conocimiento de la obra que hiciste a lo largo de tantos años, tantas técnicas tan diversas, poder traernos realmente a la pantalla en nuestras casas, en nuestras manos, donde quiera que estemos viendo, y tu mirada singular, ¿no es cierto?, desde el judaísmo y desde la cultura general en la que estamos inmersos. A mi canal, bienvenida siempre, y esperemos que se multipliquen la cantidad de artistas plásticos también que podamos traer acá en este canal. Muchísimas gracias a todos. Les voy a dejar una lista de reproducción cuando ya tengamos varios videos también dedicados al tema de arte, pero dedicados también a la cultura general. Lo van a encontrar aquí al final del video. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.